Bueno, buenas tardes. Continuando en el marco de la Diplomatura Superior en Enfoques Didácticos Pedagógicos desde la alternancia, estamos dando continuidad al tema 2 y su correspondiente actividad 2 del seminario 5. El seminario 5, denominado El diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas. El nombre de este seminario ya nos va determinando, como lo analizaron previamente con la profesora Karen Cejas, los procesos de intervención en la enseñanza y el aprendizaje en modelos de organización y gestión de aulas heterogéneas. En el encuentro de hoy, en la presentación de hoy, nos toca trabajar el tema 2, las aulas en el contexto de la pospandemia. Es un texto referencial, periodístico, analítico, que lo plantea el autor Francesco Tonucci, y él nos muestra en este marco de referencia de las aulas en el contexto de la pospandemia, cómo se va trabajando, interpretando y analizando el contexto de la escuela como organización pospandemia. Pospandemia, posterior a este periodo de pandemia que determinó formas de organización, intervención y estrategias áulicas que pasaron a depender al contexto de las familias y ámbitos internos que correspondieran a cada una de las organizaciones familiares y no precisamente escolares, porque se necesitaba el distanciamiento correspondiente para evitar los procesos de pandemia. En este periodo de pospandemia, el autor nos plantea y nos invita a explorar otros espacios referenciales, además del aula. El aula pasa y continúa siendo un referente de la organización escolar, institucional, y en ese marco el autor plantea por qué no descubrir, trabajar, indagar, inspeccionar en otros espacios en donde ese marco de análisis de la intervención se plantee más abierto, con una pluralidad de estrategias y con estructuras no tan cerradas como el aula. Así Tonucci, en el periodo 2020, nos dice: los sistemas educativos tienen el gran e importantísimo desafío de planificar y gestionar acciones posteriores a la pandemia. Y él plantea dentro de esta estructura prestar especial atención a espacios de aprendizajes
diferentes del aula. Y acá queda importante y es muy necesario reflexionar sobre las ideas de planificar y gestionar. En el marco de la planificación y la gestión, el autor considera el sentido de plantear acciones, alternativas, estrategias que postulen procesos de organización de todo el sistema educativo, considerando a la escuela como una organización en el marco de los sistemas educativos conformes el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel superior, terciario y universitario. Entonces, estos espacios de aprendizaje, él los plantea desde una perspectiva pluridimensional, considerando diferentes dimensiones que ingresan y se gestionan en el proceso de enseñar y aprender. Dimensiones a las que él menciona como contextuales, dimensiones que tienen que ver con lo social, lo cultural, lo económico, lo político, en sí, todo aquello que organiza, planifica y gestiona una propuesta de dimensión en el proceso de enseñar y aprender. Y en ese contexto de enseñar y aprender, los espacios en la pandemia, como les comentaba, los espacios domésticos de las casas se convirtieron en lugar de aprendizaje por parte de las y los alumnas y alumnos. Es decir, que el hogar, el sentido doméstico, pasó a, en la pandemia, tener una preponderancia que hoy los sistemas educativos deben replantearse post pandemia. ¿Conforme qué? Conforme estos aspectos que mencionaba. Lo contextual, lo pluridimensional, lo pluricultural, sin dejar de lado una alternativa de estrategias espaciales diversas. En este marco, el autor continúa planteando la reivindicación de la escuela, la reivindicación de las aulas y la reconsideración de estos aspectos en virtud de la pluridimensionalidad de espacios. No dejar de lado el sentido del aula, el sentido de la gestión y el sentido del sistema educativo, sino reivindicarlos desde un contexto pluridimensional de espacios, realidades, experiencias y contextos. Entonces plantea Tonucci, la nueva escuela debería hacer mejor uso, por ejemplo, de sus pasillos,
de sus patios, de sus jardines, ya que los mismos, en contexto de la pandemia, han sido espacios de aprendizajes significativos para las y los alumnos. ¿Por qué? Porque pasillos, patios y jardines eran parte de esa realidad contextual familiar que unía al sujeto que aprende con la enseñanza. Y ahí es importante pensar en el sentido que adquiere el aprendizaje significativo, considerándolo al mismo como aquello que es significativo en la medida que cuando aprendo lo relaciono con algo, con algún concepto, término o aspecto que ya he aprendido. Entonces, estos aprendizajes significativos tendrán su sentido en espacios de estrategias basadas en el análisis de problemas, el estudio de casos, los procesos de investigación en la realidad, en el contexto, en los espacios de estudio. Este es un primer punto, ¿no? Donde no dejamos de lado la escuela, no dejamos de lado las aulas, incorporamos nuevos espacios y atendemos a este sentido del aprendizaje conforme los procesos relacionales. El siguiente punto dice, también debemos seguir pensando en estrategias para dar solución al distanciamiento social que las y los estudiantes deben seguir manteniendo en el contexto de presencialidad. Lógicamente, hay una enseñanza, aprendizaje post-pandemia que debe entender, mantener, considerar los espacios de distanciamiento. Entonces, sin dejar de lado el aula con sus respectivas recomendaciones propias del cuidado, también debemos explorar esos espacios que permitan que el distanciamiento social sea más abierto, más atendible a la distribución de distintos grupos y considerando estrategias de intervención que faciliten esos procesos, ¿no? El trabajo en grupo, el trabajo investigando, el trabajo analizando casos por temas, por cuestiones, por aspectos que cada grupo, dúo o trío quiera trabajar respetando el distanciamiento social. El último punto que nos dice el autor es, se necesita renunciar a las aulas y pensar una escuela de talleres y laboratorios como espacios de enseñanza y aprendizaje. Tonucci acá es muy taxativo. Renunciemos a las aulas. El aula es parte de la institución escolar, retomando esta idea del sistema educativo
y la gestión y organización del mismo. Y retomando esta idea de la reivindicación de la escuela y el aula. Planteo pensar una idea alternativa, consensuada, repensada en función de procesos que van modificándose posterior a la pandemia, posterior a acciones e intervenciones de enseñanza basadas en contextos de pandemia y sí avanzando en estos espacios pluridimensionales que permitan el trabajo en talleres, talleres que permitan debate, análisis de casos, procesos de investigación, representaciones y laboratorios. Laboratorios que conforme al área de formación permitan la experimentación, el intercambio, el debate también en espacios diferentes, como proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué nos queda en conclusión de este sentido que nos da Tonucci en la etapa 2020? Que no debemos dejar de lado el aula. Él dice renunciar, yo postulo, participo, voy por una mirada consensuada de pensar alternativas diferentes en estrategias de intervención en la enseñanza y el aprendizaje, siempre basadas en un sistema educativo que le da jerarquía a esas acciones. Ese sistema educativo basado en la gestión y la organización de distintos tipos de planes y programas de intervención, considerando una apertura de espacios pluridimensionales, pluriculturales, pluricontextuales, diversos contextos, diversas realidades escolares, diversos tipos de instituciones escolares. ¿Por qué no? Y esto supone considerar que cada una de estas instituciones escolares como organización trabajen, organicen planes y programas de acuerdo a sus realidades institucionales. Punto central de un aprendizaje significativo y con sentido de diferenciación conforme a las miradas, los contextos y las reivindicaciones de los colectivos y las reivindicaciones de los colectivos sociales y culturales. Bien, terminado esta presentación que hace el autor Tonucci en el periodo 2020, quiero destacar que acompañará a toda la presentación de grabación
la presentación de PowerPoint, una guía de trabajo y el texto de base. Conforme a la guía de trabajo, esta guía de trabajo se denominará guía de trabajo 2, actividad 2, tema 2, y pondrá, voy a hacer lectura de la misma, en cuestión algunos aspectos centrales de los que hemos planteado y de lo que nos muestra Tonucci en su análisis de las aulas en post-pandemia. Uno de los puntos centrales es la lectura del texto base. En segundo aspecto, considera pensar en 3 interrogantes que el grupo, el dúo, los cursantes se plantearían a partir de los autores, del autor Tonucci. La segunda consigna consiste en pensar 3 interrogantes que se plantearían a partir de la postura y aportes de Tonucci en el periodo 2020 y exponer los mismos, enunciarlos. 3 interrogantes que surjan y mencionarlos como interrogantes. El tercer punto consiste en graficar las principales ideas tratadas en el texto con los aportes dados en grabación, dados en el texto. Y esta gráfica puede presentarse de diversa manera, con esquemas conceptuales, con imágenes, con dibujos realizados, con lo que a ustedes les surja como cursantes graficar. Las principales ideas, bueno, de ellas seleccionar una y conforme a esa idea realizar la presentación gráfica. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? En primer lugar, sacar cuáles son las principales ideas trabajadas entre grabación, aportes del texto. Y luego tomar una de ellas y presentarlas en un gráfico, eligiendo la modalidad de presentación informal del gráfico. Esquema, dibujos, imágenes o combinación de las mismas. Bueno, hasta acá hemos presentado el tema 2 conforme los aportes del autor en el periodo 2020 y reivindicando la importancia de considerar, además de las aulas en la escuela, dependiendo del sistema educativo, otros espacios de significatividad del aprendizaje, pluridimensionales, pluriculturales, pluricontextuales. Gracias y nos encontramos próximamente.